Bienvenidos a este conversatorio que no pretende resolver los problemas de Colombia, solo recordarnos que los tenemos. Hoy hablaremos del documental En el nombre del pueblo de RTBC Play y de la sentencia C609 del 2012, que básicamente nos recuerda que el abogado debe tener ética incluso cuando nadie le está mirando ni grabando con un celular. Exacto, Angie, pero por si algo nos enseña la Corte es que ejercer el derecho no es solo un acto de poder, sino un servicio, como dice la sentencia. La profesión del abogado tiene una función social que implica obligaciones, respeto a los miembros más débiles de la sociedad, pero parece que a veces se nos olvida, ¿no? Tenaz. Sí, sobre todo cuando vemos las noticias y nos preguntan si la palabra moral se fue de vacaciones permanentes. Justicia, moralidad y poder. En la serie los políticos se repiten en el nombre del pueblo como si fuera un conjuro. Y yo me pregunto, ¿de cuál pueblo hablan? ¿Del que hace fila en la EPS o del que viaja en helicóptero oficial? Ay, no, Angie, en serio me da mucha risa porque la serie nos muestra que la justicia se convierte en un discurso útil para sostener el poder. Lo mismo pasa cuando el derecho lo utilizamos para justificar lo injustificable. La sentencia C609 justamente dice que el derecho debe servir el bien común, no el beneficio. O sea, traducido, si un abogado usa la ley para ganar, pero no para hacer justicia, es básicamente un político con toga. Pero, Angie, las tensiones éticas de los protagonistas no son las mismas que enfrentamos todos por hacer lo correcto o hacerlo rentable. Exacto. En la serie los líderes eligen mentir por el bien del pueblo. En la vida real algunos abogados cobran el 50% de una indemnización por el bien de la justicia. Eso precisamente es lo que la Corte quiso evitar con la sentencia 609, limitar los honorarios en caso de las víctimas de conflicto. Es un recordatorio de que la moralidad administrativa no es un concepto bonito, sino un deber constitucional. Que tengamos eso muy Claro, aunque muchos lo confunden con moral a conveniencia. El deber ser del abogado y el juez. Hablemos del deber ser. Aunque suene a utopía, en teoría el abogado defiende la justicia, en la práctica defiende lo que le paguen. Angie. No todos. Así, pero si la Corte dice la abogacía tiene una función social, representar víctimas no debería ser una oportunidad de negocio, sino un acto de compromiso con la dignidad humana, pero todos no tenemos ese acto de moralidad. O sea, la sentencia C609 nos recuerda que el abogado debe ser algo así como un superhéroe sin comisión. Ética versus legalidad. Una cosa que deja clarísima la serie es que se puede ser legal y aún así ser un desastre moral. Que cumplir la ley no garantiza justicia. Un abogado puede tener todos los papeles en regla y aún así traicionar el espíritu de la Constitución. Pasa igual que como cuando un funcionario roba, pero según él, el debido proceso. Sí, pero vea, es que la Corte lo dice de una manera muy elegante, que el ejercicio del derecho debe pretender por la dignidad humana o en palabras más simples, no todo lo legal es justo. Virtud moral y responsabilidad. La virtud moral es ese concepto tan bonito que todos nos repetimos. Hasta que nos ofrecen un contrato público. Angie, allí es donde se pone a prueba la conciencia de cada persona. Tener virtud moral es actuar correctamente incluso cuando nadie nos ve. La sentencia C609 nos recuerda que el abogado tiene que ser ejemplo porque su conducta afecta la confianza del mismo sistema o de todo el sistema. Así que básicamente la virtud moral es lo que te impide salir en un noticiero. Autonomía profesional y control ciudadano. Otro tema. Los políticos del documental hablan de autonomía, pero la usan como excusa para hacer lo que quieren. ¿Te suena familiar, Claudia? Bastante, Angie. En derecho pasa igual. La autonomía profesional no significa libertinaje ético. La libertad del abogado
termina donde empieza el daño del interés público. Tengamos eso muy en claro. O sea, la autonomía no es, hago lo que quiero porque tengo título. Exactamente, Angie. Por eso la Corte insiste en que la moralidad y el control ciudadano son los límites naturales del poder. Vida privada y credibilidad institucional. ¿Qué tal el caso de la jueza que se le metieron al rancho por subir videos en TikTok? Hablemos del elefante en la sala. ¿Qué pasa cuando la vida privada de un juez o abogado termina afectando la credibilidad del sistema? A mí me parece muy terrible que comparen la función de la jueza solo por lo que sube en TikTok. ¿Le está haciendo daño a alguien? No, ¿verdad? Y también tiene derecho a tener una vida privada. Angie, pasa lo que vemos todos los días, desconfianza cuando un operador de la justicia no es coherente y la ciudadanía deja de creer en la ley por los mismos abogados o los mismos miembros de la justicia. Y luego nos preguntamos por qué la gente prefiere hacer justicia por mano propia. Sí, Angie, la Corte advierte, el abogado encarna la fe pública en la justicia, su vida privada no puede contradecir su deber ético y moral. Abogado y el bien común. En la serie los líderes prometen servir al pueblo, pero terminan sirviéndose a ellos mismos. ¿Qué tan distinto es eso del abogado que solo piensa en ganar? Realmente pues no hay mucha diferencia, ¿no? No, mira, es muy distinto porque la sentencia C-609 nos enseña que el abogado debe ser un medidor entre la ley y la justicia, no un mercader de causa y el bien común no se factura, se construye. Y cuando el derecho se usa para dividir o manipular, deja de ser justicia y se convierte en política disfrazada de toga. Eso es lo que está pasando ahorita actualmente con el tema de las elecciones y de las preyas que de candidato a la presidencia. Ahora hablemos de la integridad y eficacia. Si tú hubieras sido protagonista del documental, ¿qué habrías hecho distinto, Claudia? Habría dicho la verdad, aunque fuera impopular. En derecho la justicia no se mide en victorias judiciales, sino en justicia alcanzada. Exacto, la eficacia sin ética es como una sentencia ganada con trampa, huele mal aunque brille. Claudia, nosotros ya iniciamos consultorio jurídico, ya estamos a puertas de recibir el título. ¿Tú cuáles consideras que son los valores que un abogado nunca debe negociar? Honestidad, transparencia, empatía y respeto por la dignidad humana. Sin eso no hay justicia posible. ¿Y sin justicia? Bueno, tenemos el noticiero de las 7. Ético, ¿qué piensa usted? ¿Decisión o deber constitucional? La pregunta del millón. ¿Ser ético es una elección o una obligación? Ambas. La ética empieza con una lesión personal, pero se convierte en una obligación constitucional. El artículo 209 y la sentencia 609 dice que la moralidad administrativa es el principio del Estado y no se trata de parecer bueno, sino de serlo porque la Constitución lo exige. O sea que el abogado ético no es un santo, solo alguien que cumple la ley con conciencia. Algo así como revolucionario en este país. Bueno, Claudia, después de todo este recorrido entre moral, poder y sarcasmo, ¿cuál sería tu compromiso profesional? Defender la justicia sin venderla y recordar que detrás de cada proceso hay una persona y no un número. Yo, en cambio, me comprometo a no usar el derecho para justificar lo injustificable, ni a citar la Constitución solo cuando me conviene. En el nombre del pueblo, el derecho de hablar con la voz de la ética y no con el eco del poder. De un poder.